¿Cómo están todos? Hola Maite, ¿qué tal la semana? Mm, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se halla? Ah, una semana más con ustedes. ¿Algún consejo para las votaciones? ¿Qué votaciones? ¿Qué va a haber? ¿Por qué votaciones en qué sentido? Ah, lo que vamos a hablar hoy día es acerca vamos a hablar hoy día de la filosofía en el Perú, ¿ya? Vamos a hacer una clase muy concreta y sobre ese punto vamos a ir conversándolo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la filosofía del Perú? Son las siguientes. Ya vamos a hacer una pizarra y sobre eso lo comentamos, ¿sí? Ah, qué bueno. Votaciones para alcalde. Para alcalde. Va a haber eso, ¿no? Yo recuerdo que en el 2018, hablando de votaciones para alcalde, en 2018 los medios de comunicación impusieron al señor Muñoz como alcalde de Lima. Y como, le hicieron propaganda, los medios, mermeleros, pues, ¿no? Canal N, ¿no? RPP. Y la gente se entusiasmó por Muñoz porque los medios de comunicación lo presentaron como si fuera pues un buen tipo, ¿no? De repente es buena persona, ¿no? Nadie sabe. Pero bueno, la gente votó porque veían que, creo la otra candidatura que no sé, no me acuerdo de quién era, lo veían como pues un corrupto, ¿no? En cambio Muñoz es un hombre limpio, ¿no? Honesto. Y al final votaron por Muñoz, pues, ¿no? Y sabemos pues que no ha hecho nada, ¿no? O sea, ¿qué obra ha hecho Muñoz? Entonces, siempre ocurre casi lo mismo, ¿no? O sea, de una u otra manera los que tienen el poder, ¿no? Las grandes empresas a través de sus medios, imponen el candidato y la gente termina apoyando al candidato que los medios proponen. Y nada más. Entonces, eh, lo más seguro es que va a ocurrir lo mismo en esta llamada democracia, ¿no? Se dice que el Perú es un país democrático, ¿no? Y justamente es lo que vamos a ver hoy día, precisamente, pues, ¿no? Por ejemplo, había un autor llamado Augusto Salazar Bondi, y Salazar Bondi decía que nosotros tenemos una economía de dominación. O sea, vivimos en una época en la cual el Perú no es un país independiente, ¿no? En un sentido, digamos, real, ¿no? Sino que tenemos una economía dominada por países como Estados Unidos. Por esa razón, sostiene Salazar Bondi, presentamos una cultura de dominación, una cultura imitativa, inauténtica, ¿no? Que nos ha impedido, dice Salazar, reflexionar, pensar por cuenta propia, ¿no? Y ese fenómeno ha sido desde la invasión española, dice Salazar Bondi. Mm.
Por eso Salazar dice que la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica. La única forma de poder pensar auténticamente, sostiene Salazar, es mediante la cancelación, la culminación de esa dominación económica. Pero después de Salazar viene otro autor. El otro autor se llamó Leopoldo Sea. ¿Ya? Leopoldo Sea era un filósofo que sostenía que sí hay autenticidad, claro que sí lo hay, pero en tanto reflexionemos sobre nuestra realidad latinoamericana, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de hablar de democracia, hacia secas, o sea, ¿qué es la democracia? Lo que se puede hablar es si los países latinoamericanos tienen democracia, ¿no? En vez de hablar de qué es el hombre, mejor hablemos de qué es el hombre latinoamericano, ¿no? O sea, cómo definir al hombre en Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, esa es la filosofía en Latinoamérica, en el Perú, pues justamente vamos a ver. Entonces vamos a hacer un resumen, de seguro has estado tú revisando también algunas cosas, y sobre eso iremos pues desarrollando, ¿eh? Entonces ponemos por acá, profesor, la filosofía en el Perú, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las etapas de la filosofía en el Perú? ¿Alguien se la sabe? La primera etapa se llama la escolástica, ¿no es cierto? La segunda se llama la ilustración. La tercera etapa, ¿alguien sabe cómo se llama? El romanticismo. La cuarta, el positivismo, ¿no es cierto? Y la última, ¿cómo se llama? El espiritualismo en el Perú, ¿de acuerdo? Ahí están las etapas de la filosofía en el Perú. La primera es la escolástica, la segunda es la ilustración, el tercero es el romanticismo, el cuarto es el positivismo y el quinto es el espiritualismo en el Perú, de acuerdo con el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la primera. Por ejemplo, la escolástica es la primera etapa, la etapa de la invasión colonial, ¿de acuerdo? En la época de la escolástica, ¿qué pensamiento llega? A ver, ¿el pensamiento moderno o el pensamiento medieval? A ver, ¿qué pensamiento llega? El pensamiento medieval. Muy bien, entonces vamos a ponerlo, ¿ya? Más o menos, profesor, que más o menos la escolástica es desde el siglo XVI al siglo XIX, XVIII, ¿ya? Más en la época de la independencia, ¿ya? Muy bien. La escolástica es la llegada de, del pensamiento feudal desde España, y difundida en las universidades americanas, ¿de acuerdo? Su objetivo es la justificación del orden colonial español, ¿no es cierto? Ya, esta es la escolástica. Ahora, y acá ocurre la llamada controversia sobre la humanidad, a ver, del indio, ¿no? En Valladolid, ¿no es cierto? En Valladolid, en España, en 1550, vamos a ponerle 1550 aproximadamente, ¿ya? Entre dos señores, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Ginés Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? Muy bien, vamos con Ginés Sepúlveda. Juan Ginés, nombre completo, ¿te parece o no? Ginés de Sepúlveda. Entonces Sepúlveda hablaba de una inferioridad natural, ¿no? Natural de los indígenas, Los indígenas carecen de racionalidad. Son siervos naturales de los españoles. ¿Está bien? Y acá habla, pues, la justificación de la guerra, ¿no? ¿No es cierto o no? Claro. El dominio de la guerra. Justificación de la guerra. Y está luego Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas
que habla de una igualdad ante la ley, y el hecho de que se debe evangelizar pacífica, ¿no? Pacíficamente, pacífica. ¿No es cierto? Ahora, obviamente, los indígenas son hermanos menores, ¿no? Hermanos menores de los españoles, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces tenemos acá la época de la escolástica. Para Bartolomé de las Casas, los indígenas sí son seres humanos. Presentan racionalidad, presentan humanidad, ¿no? Pero esa condición no hace que ellos tengan plena autonomía. Es más, Bartolomé de las Casas dice que ya este problema de la humanidad del indígena, de manera fáctica, en los hechos, ya fue resuelta. Fue resuelta a través del bautismo. Entonces no se puede debatir sobre algo que el Imperio Español ya había declarado, ¿no? Que los indígenas son humanos, porque se ha estado bautizando a los indígenas, pues. Pero son como hermanos menores en las que los hermanos mayores tenemos pues que darles evangelización, educación cristiana. Llega la época de la Ilustración, profesor, que como sabrás, la Ilustración es la época no tanto de la colonia, sino la época de la independencia, ¿no? Vamos para acá. La escolástica y la Ilustración es más o menos, profesor, del siglo XVIII al siglo XIX, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Listo? 18 y 19. Y acá es la llegada del pensamiento moderno, ¿no? ¿No es así? Ahí está. Claro, estimada Samari. La llegada del Mira, para que te des una idea, estimada compañera, por ejemplo, de ahí quiero mostrarte esto un ratito, pero queremos, por ejemplo, vamos a ver, no se me ocurre, a ver, primeras monedas del Perú. Ahora vamos a ver qué encontramos por acá, ¿ya? A ver, las primeras monedas. Ya, estas son las monedas de la época de la independencia. Mira, 1822. Ahora, si tú te das cuenta, no sé si te acordarás la primera bandera del Perú, ¿no es cierto? La bandera que pues se cuenta que fue diseñada por San Martín, ¿no? Primeras banderas del Perú, vamos a ver. Es muy bacán, a mí me gustan estas cosas. Banderas del Perú. Y creo que por todos es conocido de la época del colegio esta bandera, ¿no? Que tiene un sol, ¿no es cierto? ¿Ves el sol o no? El sol, ¿no? Qué bonito. Y acá tú ves también la bandera de Torretable, creo que es de Torretable, ¿no? Esta bandera echadita que luego lo pusieron así paradita, ¿cierto o no? ¿No? Y también tiene un sol, ¿no es así? Un sol. Y todavía la bandera de Argentina, la bandera de Uruguay, todavía que ese sol, ¿no? No es casualidad que nuestra moneda también es el sol. Aunque bueno, en la época no tenía ese nombre, pues no tenía otros nombres. Ahora, claro, uno puede decir que esto puede representar la época del incanato, ¿no? Una suerte de alegoría de los incas, porque los incas también oraban el sol, pero eso no es tan exacto, aunque discutible, no es tan exacto. Puede ser, claro, no tengo también la certeza plena, ¿no? Pero lo que pasa es que recuerda que la independencia no fue tanto una independencia de todos los peruanos, sino de la clase criolla que recibe las ideas de la Ilustración, que quiere imitar a la independencia de Estados Unidos. Recuerda que la Ilustración, como lo dijo nuestra compañera hace un ratito, es la época de las luces, es la época de la iluminación, por eso justamente se llama Ilustración, pues. Entonces, el sol, más que el Inti, seguro, el sol representa la luz europea, representa el brillo de Europa, el brillo cultural, la luz que guía, ¿no? Pero no es el dios inca, necesariamente al menos, ¿no? Aunque claro, lo que digo es discutible, pero recuerda, repito, de que los criollos
San Martín, Bolívar. De repente pensaba un poco también en la gente del pueblo, ¿no? Pero su interés principal no era tanto eso, pues. El interés fundamental de la independencia peruana es que la clase criolla tenga negocios con Estados Unidos, con cualquier país, pues, con China, ¿no? Pero en ese tiempo no se podía porque había una suerte de monopolio comercial con España, pues. Entonces ellos se dieron cuenta que era posible una independencia si seguían las ideas de la ilustración francesa, alemana. Y ahí aparece esa idea, pues. Es también tener en cuenta ese detalle, ¿no? Y más aún cuando llega un señor, más antes, en el siglo XVIII, llamado así, ¿no? Llamado Carlos III, ¿no? Carlos III de España, ¿no? Carlos III es el que posibilita la entrada del pensamiento moderno a América. De los, claro, Samaria. Ajá. Entonces, hubo una época en el siglo XVIII de muchos reyes absolutistas que recibieron el nombre de déspotas ilustrados, despotismo ilustrado. Una suerte de monarcas europeos que representaban el interés de la burguesía por tener poder, digamos, absoluto, pero a la vez promocionar la ciencia. Entonces, en España fue Carlos III, pues, y Carlos III es el que posibilitó que las ideas modernas llegaran a las colonias. Y eso fue aprovechado por los criollos. Tú sabes que los clases criollas no todos eran millonarios, digamos, ricos, sino que habían ricos, de hecho, pero habían criollos no tan ricos, o digamos clase media para abajo, ¿no? Por ejemplo, un criollo clase media para abajo era el señor Hipólito Unanue, ¿no? Vamos a poner tu carita de Hipólito. Hipólito Unanue, ¿no es cierto? Hipólito Unanue, claro. Él nació en Arica. Él de joven quería ser sacerdote, por eso estudió en el seminario de San Jerónimo en Arequipa. Y luego, por influencia de su tío, fue a estudiar en San Marcos medicina. Pero Unanue se dio cuenta que la medicina de San Marcos de la época era una medicina atrasada. Entonces, ¿qué hacía Unanue? Comenzaba como ya estaba el periodo del despotismo ilustrado se estaba dando, entonces Unanue aprovecha y comienza a suscribirse para que por correspondencia le llegara cartas, documentos de información científica. Y por eso que Unanue se nutrió muchísimo de la ciencia, pues. Y como era un hombre muy inteligente, a la vez muy hábil políticamente, Unanue entró en contacto con el virrey Abascal. ¿Tú sabes quién es el virrey Abascal o no? Alucinante, ¿ah? Nada, 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 nada. Abascal, nada, no te suena. Bueno, no te preocupes, hijo. Abascal es un rey, era un virrey muy poderoso, que derrotó a las famosas juntas de gobierno. Lo que pasa es que el tío Napoleón Bonaparte, ¿sabes quién es él? Sí, ¿no? Napoleón. Hegel admiraba a Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte había invadido España y había sacado a Fernando VII de España, el verdadero rey de España, digámoslo. Bueno, entonces, y había puesto a su hermano. Ajá. La cosa es que pues los criollos aprovecharon esa coyuntura del secuestro de Fernando VII para decir, nosotros queremos gobernar en nombre de Fernando VII, pero eso olía a independencia, pues. Entonces en Caracas, en Chuquisaca, en Quito, en Buenos Aires, en Santiago, o sea, en las ciudades más importantes de América, los criollos estaban juntando para gobernar en nombre de Fernando VII, pero eso era simplemente una mentira, porque en el fondo querían independizarse, o sea, querían gobernar ellos solos, pues, ¿no? No tanto independizarse, pero querían tener poder, pues autonomía, ¿no? Entonces como que Abascal se la solió, pues, ¿no? Y dijo, acá esta gente quiere tener autonomía frente a España, ¿no? Y como Abascal era, pues, tenía otro pensamiento más, obviamente, diferente, ¿no? Más autoritario, etcétera. Entonces Abascal comenzó, pues, a enviar tropas desde Lima hacia Caracas, hacia Quito, etcétera, ¿no? A derrotar las juntas de gobierno. Y lo logró. Entonces Abascal se hizo un virrey muy poderoso. Entonces el señor Unanue se hizo amigo de Abascal, su pata del alma. Y le dijo, oye, Abascal, ¿no? Mira, estamos atrasados en ciencia, ¿no? Y yo, dice Unanue, yo soy realista, yo soy hincha de Fernando VII. Y estos desgraciados independentistas que quieren romper nuestra unidad española, ¿no? Entonces, si tú me das plata, querido Abascal, yo voy a hacer que Lima brille en ciencias y en artes.
Entonces, más claro, Unanue, ¿qué quieres? Deme plata y yo fundo la Facultad de Medicina acá en Lima. Y pues Abascal le da pues el billete a Unanue y Unanue funda la famosa Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿cierto? ¿Lo conoces o no? Ah, muy bien, la Facultad de Medicina. Y acá está Unanue, pues creo, ¿no? Sentadito, su estatua, obviamente. Obviamente que en la época de Unanue no le han puesto estatua a él, ¿no? Pero Unanue funda la Facultad de Medicina en 1811 y le pone San Fernando, claro. Y esta facultad va a llevar el nombre de San Fernando, en honor a usted, gran virrey, ¿no? Fernando de Abascal. Por eso es el nombre de San Fernando, por el virrey. Y el virrey se puso contento, pues, ¿no? Gracias, gracias, querido Unanue, ¿no? Te quiero mucho. Gracias, encima va mi nombre, caracho, ¿no? Qué honor, ¿no? Y se hizo pata de Abascal, pues. Y se hizo pata de los virreyes, se hizo pata de todo el mundo, de Pezuela, de la Serna, era su fiel servidor, Unanue de los virreyes. Claro, era realista. Pero luego, pues llega nuestro amigo San Martín y entra en contacto con el señor La Serna, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer fotitos. San Martín y La Serna. Claro, en las conferencias de Punchauca, ¿no? Entonces, profesor, en ese tiempo la clase pues campesina, los obreros, los campesinos, perdón, los campesinos habían rodeado Lima. Lima por entonces era una ciudad bien chiquita, entonces en los cerros de Lima estaban los campesinos con las ganas de barrer con todo y dejar añicos a los españoles. Entonces la Serna estaba asustado, pues, oye, San Martín, ¿qué hago con esta gente? Pues, ¿no? Y San Martín, que era un gran político y muy astuto, le dijo, pues, ¿sabes qué, La Serna? No seas soncito, mira, vete de acá, vete a la sierra, yo te hago el corredor más rápido que lo que hacen los alcaldes y tú te vas a la sierra. Y yo me quedo acá cuidando Lima, para que los campesinos no destruyan Lima. Y La Serna dijo, pues no confío en ti, ¿no? San Martín, de repente me vas a engañar. No, yo no voy a independizar nada, solamente vengo acá a cuidar Lima. ¿De verdad, no? Sí, sí, normal, de verdad. Ah, ya, entonces, bueno, tengo dudas, no confío en ti, señor, pero por si acaso voy a dejar a mi amigo Unanue, que es mi fiel servidor. Hipólito, ven para acá. Hipólito, ¿qué pasa, virrey La Serna? Mira, vas a vigilar a San Martín, ¿ya? Cualquier cosa me pasa la voz. Yo me voy a ir a la sierra y tú vas a vigilar para que este tío no independice el Perú. Ya, muy bien. Gracias, vaya nomás, descuide, dice la Unanue, ¿no? Descuide, vete nomás, vete. Y La Serna se fue, pues, ¿no? Ya, bien estaba lejos, ya, pues. Entonces, ni bien se fue La Serna, Unanue, ¿qué hizo? Se fue por el lado de San Martín. San Martín, viva la independencia. Se sacó la camiseta Unanue. Y ya pues se puso por el lado, pues proclamó la independencia, todo este rollo, y fue nombrado ministro de Hacienda en el protectorado, ¿no? Y luego se fue San Martín, y luego viene Bolívar, y Bolívar se enferma, ¿no es cierto? Vamos a ver al Libertador por acá. Bolívar en Pativilca, ajá, vamos a ver. Se enfermó el tío Bolívar, ¿ya? Estaba enfermo, se las patas, ¿ya? Estaba muy mal de salud. Acá está, ¿no? Mira, qué bonito. Ah, entonces la casa de Bolívar en Pativilca. La cosa es que Unanue se entera, pues, ¿no? De que Bolívar había llegado a Pativilca. Y Unanue, pues, que es doctor, es médico, se va a buscar a Bolívar. Le dice, ¿usted es el libertador Bolívar? Sí, yo soy. ¿Qué pasa? Está tosiendo hasta las patas, Bolívar. Ah, bueno, quiero presentarme, señor libertador, como su médico personal. Y le gana la confianza a Bolívar. Pues ya muy bien, ¿no? Y se hace pata de Bolívar Unanue. Y lo nombra primer ministro cuando Bolívar era, pues, presidente del Perú. Y así era Unanue, pues una persona muy astuta políticamente. Y ya pues cuando Bolívar se fue del Perú, ya Unanue pues ya estaba cansado de tanto avatar, pues, ¿no? Y se retira de todo asunto, y ya pues se va a Cañete. Tú pones la Hacienda Unanue en Cañete, ¿no? Vamos a buscarlo. Ahí está, mira. Ah, la Hacienda Unanue en Cañete, profesor. El castillo Unanue, mira, ve qué bonito, mira. Ah, buena, ¿no? Interesante. Se va a Cañete y tenía sus chakras, el tío era hacendado, también se hizo rico, pues.
Este pata se metió en política, no creas que tampoco por el Perú, ¿no? También se hizo rico, pues como los mermeleros de ahora, ¿no? Y compró su chácara, había comprado, pues no sé tampoco ese detalle. Y se quedó ahí y se murió, pues, ¿no? Tranquilo, su vejez tranquila y en paz. Esa es la vida de un año, alucinante un año. Pero otro señor también digno de rescatar, de mencionar, es Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, ¿no? Vizcardo, él era un jesuita, ¿no? Y sabes que él escribe la famosa carta a los españoles americanos, y a Vizcardo lo expulsan debido a la norma que da pues el imperio español de retirar a todos los jesuitas. Él era un hacendado arequipeño, y él pues engasado, pues porque lo votaron. Llega a Italia, y luego llega a Inglaterra, y en Inglaterra se entera de la rebelión del famosísimo peruano Túpac Amaru II. Claro. Y el señor Vizcardo, pues planifica una suerte de apoyo a Túpac Amaru a través de Inglaterra, ¿no? Quería que Inglaterra enviara tropas a apoyar a Túpac Amaru. Pero por entonces ya Inglaterra y España habían llegado a un armisticio, una paz. Y bueno, ya no se metió en problemas, ¿no? Y luego Vizcarro se muere nomás, pero antes obviamente de morir escribe la famosa carta, pues, ¿no? Que fue publicada en Filadelfia en 1801 por un venezolano llamado Francisco de Miranda. Y lo curioso de la carta es que ya él hablaba de los españoles americanos, ¿no? O sea, él todavía no hablaba pues de peruanos, de latinoamericanos, como hoy se habla, ¿no? Sino de españoles americanos. Y ya Vizcardo sí quería la independencia, con claridad, pues, ¿no? Muy bien, muy bien, esos son los famosos ilustrados, pues, ¿no? Está Rodríguez de Mendoza también, y hablar, claro, el que funda Real Convictorio, que vamos a hablar de un rato de eso, ya, pero permítame avanzar. Llegada del pensamiento moderno, ¿ya? Desde, obviamente, desde Europa, no tanto de España, Europa, y difundida en las sociedades patrióticas. Patrióticas. Su objetivo es la crítica al orden colonial. Al orden colonial o la independencia política. Independencia política, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, ponemos, pues, por ejemplo, algunos personajes. Vamos a poner por acá a Hipólito Unanue, que decía que las ideas tienen valor en su sentido práctico. Y Vizcardo y Guzmán, que propuso la carta, ¿no? La carta a los españoles americanos. Españoles americanos, ¿no? Que consideró importante la importancia de la independencia, ¿no? De la independencia de las colonias. Muy bien, muy bien. Y luego, profesor, sigue un periodo que se denomina el romanticismo en el Perú. Ahora, ¿por qué el nombre romanticismo, profesor? Porque es una época de añoranza por el pasado colonial. El romanticismo, tú sabes muchísimo de historia, pues más o menos, pues, ¿no? Siglos más, va a mediados del siglo XIX. Siglo XIX. Añoranza colonial, en favor de la restauración. ¿Ya qué ocurre? El debate sobre voy a poner, acerca de la soberanía entre profesor, te la sabes, ¿no? Conservadores y quién más, a ver, conservadores y liberales, ¿no? Conservadores ponemos a Bartolomé Herrera, ¿no? Bartolomé Herrera. Y liberales, los hermanos Pedro y
José Gálvez y también Benito Lazo. Benito Lazo, ¿de acuerdo? Entonces, profesor, los conservadores hablaban de una soberanía de la inteligencia, creo, ¿no? Inteligencia, ¿no es cierto? Y un providencialismo. ¿Está bien? Claro, Dios planifica la historia del Perú. Los liberales, profesor, hablaban de una soberanía de la mayoría, ¿no es cierto? Y consideraban dentro del pensamiento moderno que el hombre determina la historia. Y los conservadores se desarrollaron sobre todo, el núcleo del conservadurismo en Lima era el Colegio Nacional San Carlos, ¿no? Y los liberales en el Colegio Guadalupe. ¿Es así? Está bien, así era, ¿no? ¿Sí o no? ¿Conoces la casona o no? ¿Conoces la casona de San Marcos? ¿Has ido alguna vez? No. ¿Conoces Lima? Anda a Lima, paséate, hijo. Pero ahorita no, ¿no? Cuando ingreses a la universidad. Ah, no conoces Lima. Conocer, pues, maestro. Mira, vamos a ponerle, profesor, ponerle... Ah, las primeras monedas que te quería enseñar, solo que por tiempo, ¿no? Mira, ¿ves? El sol, ¿ves? Siempre está presente el sol, ¿no? Pero más que el sol incaico, es el sol europeo, el sol ilustrado, ¿ya? Muy bien, eso quería mostrarte. Profesor, tú pones Google Maps. Vamos a ver los maps, ¿ya? Ya, vamos a ver, profesor, vámonos para Lima. Lima es muy bonita. Ajá, por acá, por acá, por acá. Estamos por Zárate, Puente Nuevo. Ah, acá está Lima. Ya mira, profe. ¿Ve dónde está la Academia Bonex, no? ¿Ve dónde está Bonex? ¿Ves o no? ¿No lo ves? Academia Bonex dice. ¿Ah? Ah, ahí está. Vamos a ver. A mí me gusta así, más bonito. Academia Bonex. Ya. Esta es la Plaza Bolognesi, ¿de acuerdo? Ya, mira. Bonex. ¿Dónde está Bonex? Apareció. Acá está Bonex. Plaza Bolognesi. ¿De acuerdo o no? Ya. Caminas de frente, man. Caminas, Paraguay. Caminas, llegas a esta avenida que se llama la Avenida España. ¿De acuerdo? España. Te metes por acá y caminas por acá, llegas a este centro comercial, Real Plaza. ¿De acuerdo? Real Plaza. Te vas a pasear por acá, por acá, por acá, por acá. Llegas al Paso de la República. Qué bonito, mira. Pues más o menos así, repetición, ¿no? Acá está Bonex, por acá está Bonex. Caminas así, ¿no? Así de frente más. Acá. Caminas 2 cuadritas, Real Plaza. Luego entras por acá, por esta calle que se llama Roosevelt. Llegas hasta el final, sí. ¡Praj! ¿Ves o no? No está tan lejos, ¿no? Pasando con los patas, normal se llega. Caminas, ¿eh? Paraguay, está acá. Roosevelt, ¡paj! Hasta el fondo, hasta que acabe la calle. Acá hay un mercadito todavía, no hay campo ferial. Mercado tranquilo, no pasa nada. Doblas una cuadra, mira acá, maestro. Doblas una cuadra y llegas al Farco Universitario. Acá tienes que llegar. Mira, no está tan lejos. Otra vez, repetición por última vez. Acá era Bonex, ahí está. Caminas así, hasta el fondo. Luego acá, un quiebre, llegas acá a este centro comercial. Doblas un poquito de frente, de los gatos, sí, Hillary, sí, Lady. De frente, por acá, Parque Universitario. Qué bonito, mira. Y acá vas a llegar, Parque Universitario, y acá está, profesor, la famosa casona. Y mira,
Mira, mira, mira, mira, mira. Mira. Acá tienes que, acá. Tú pones por este lado. Ahí está, mira. Mira. Ah, llegas al parque universitario y conoces la casona. Es bonito. Mira, qué bonito. Ah, la casona de San Marcos, hijo. Yo no sé si te conté que la primera vez que pisé San Marcos en mi vida fue la casona, porque yo pensé que se estudiaba ahí. Ese ahora es un museo, un centro cultural. No, ahí no se estudia, pero antes se estudiaba. Yo cuando era pulpín como tú, pensé que ahí se estudiaba. Y yo me metí, y había una chica en la entrada y dije, señorita, ¿quiere estudiar en San Marcos? Acabo para estudiar. Y la chica me habrá dicho, pobre pulpincito, no sabe lo que está hablando. Y me explicó, ¿no? Que no, aquí ingres, hay un examen de admisión, tienes que dar un examen, etcétera, etcétera. Ah, ya, yo pensé que quería matricularme yo ahorita, ya, que estaba llevando mis útiles. Entonces, no, así no es, señor, me dijo, así no es. Ah, ya, me fui nomás. Bien, entonces, este profesor era el antiguo Colegio San Carlos, ¿ya? Fundado a principios del siglo XIX y que fue el centro del conservadurismo en el Perú. Aquí fue, ¿de acuerdo? El San Carlos, famosísimo San Carlos. Luego ya fue pues la casona de San Marcos, ¿ya? Es bonito. Inclusive si tú entras, los universitarios pueden ingresar normal, porque al fin y al cabo este es parte de San Marcos. Adentro del local de la casona hay todavía paredes, porque la casona es antiguaza, ¿ya? Entenderás, pues, ¿no? Entonces todavía hay paredes de la época, pinturas de la época, es bien chévere, es bien chévere. Así que no hay problema. Entonces, profesor, mira, obviamente que en esa época, en el siglo XIX, todo eso no existía, pues, ¿no? Existía la casona, pero esta parte de acá, ¿no? Estas calles era pues pura arena, supongo, ¿no? Que Lima es tierra nomás. Entonces tú ves acá, ya no existe, obviamente, pero para que te des una idea, ¿no? Al frente del San Carlos, ¿ya? Hay un parque, ¿de acuerdo? Ya, esta casa celeste, antes, ¿ves esta casa azul, azul, celeste, como se le llame? Esta casa azul era antes no existía, esta casa es reciente, digamos hace 100 años, ¿no? Pero más antes, ahí se fundó, o por ahí, se fundó el Colegio Guadalupe, ¿ya? El Colegio Guadalupe. Lo que pasa es que en ese tiempo la casona, o mejor dicho, el Colegio San Carlos, era un colegio bastante elitista. O sea, no cualquiera estudiaba en el San Carlos. Era un colegio católico, conservador, de gente recontra millonaria, ¿de acuerdo? Pitucones. Entonces, digamos, entrar ahí era bien tranca. Por entonces había una clase comerciante pujante que ya estaba avanzando, desarrollada, pero era una clase que venía pues de los estratos bajos, ¿de acuerdo? Mestiza, chola. Y pues el racismo en esta época pues era muy fuerte, ¿no? De tal manera que así tengas plata, pues no podías estudiar en el San Carlos porque el San Carlos era muy elitista en cuestiones de clase y de raza. Entonces los comerciantes de Lima, de las clases medias, emprendedoras, pues querían tener su colegio para sus alumnos, sus hijos, pues no. De esa manera compra un terrenito muy cerca de San Carlos, donde ahora está esa casa celeste que ves acá, que te estoy diciendo, y es aquí donde fundan el Guadalupe. En ese tiempo había un español que tenía ideas liberales y pues como era un hombre bien académico, le pusieron como director del Guadalupe. Ese señor se llamó Sebastián Lorente. Y Sebastián Lorente desarrolla las ideas liberales o difunde las ideas liberales en ese colegio. De tal manera, profesor, de que los muchachos que salen de ese colegio, pues, tenían esas ideas. Pues. Cuando se hablaba de colegio, si bien es cierto, también incluía, pues, los más pequeñitos, pero incluía lo que hoy podemos llamar, por ejemplo, la academia, ¿no? La época preuniversitaria. O sea, habían chicos también de 17, 18 años. Era otro tipo de, digamos, de estructura educativa, ¿no? Muy, muy diferente a lo que hoy entendemos por colegio. Pero igual, se enseñaba también, se preparaba bien como un colegio, ¿ya? Pero digamos, también incluía chicos más grandes, ¿de acuerdo? Como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que ya salieron del colegio hace unos años y bueno, son más grandes. Entonces no eran tan pequeños tampoco. Aunque también habían pequeños, seguro. Entonces, las ideas comienzan a difundirse muchísimo en esas escuelas. Entonces, la escuela liberal
tenía pues como centro de difusión el Colegio Guadalupe y el ámbito del conservadurismo en pues el Colegio San Carlos, ¿de acuerdo? En el San Carlos había un director, el señor Bartolomé Herrera. Entonces, Bartolomé Herrera era un sacerdote bastante conservador que creía que la historia del Perú lo determinan los peruanos. Él consideraba, lo determina Dios, perdón, Dios, era un providencialista. Entonces, Bartolomé Herrera sostenía lo importante que es respetar el orden jerárquico, respetar lo que Dios dispone. No todos tenemos la capacidad de entendimiento, no todos tenemos la capacidad de gobernar. Entonces, quienes gobiernan deben ser las personas más cultas, más preparadas, es decir, una suerte de aristocracia del saber, lo que se llama como soberanía de la inteligencia. El 28 de julio de 1846 se le dio la tarea a Bartolomé Herrera a dar el discurso de acción de gracias por la independencia del Perú. Entonces, Bartolomé Herrera aprovecha esa coyuntura para sostener sus tesis y lo da en la Catedral de Lima, ¿de acuerdo? Y Herrera publica su discurso en el diario El Comercio, que por entonces ya existía. Que por cierto, el diario El Comercio está cerca de acá, pues no hay tiempo para buscarlo, pero sí está cerca y es también un local muy bonito, el diario El Comercio, porque es antiguo también, profesor. Entonces, profesor, la respuesta no podía hacerse esperar, pues por entonces había un periódico rival del Comercio llamado El Correo Peruano. Y en el Correo Peruano escribía un señor llamado Benito Lazo. Benito Lazo. Benito Lazo se enfrenta a Herrera y postula lo que se llama la soberanía de la mayoría, de que son los peruanos quienes decidieron la independencia. Él participó en la independencia, él estuvo en la primera junta de la MAR, creo, si más no me acuerdo, y participó en los combates ante los españoles, que eran las batallas a los puertos intermedios. Y Lazo estuvo ahí, o sea, participó activamente en la independencia peruana. Entonces, con más razón, pues él defiende eso, pues, ¿no? Defiende el Estado de Derecho, defiende la igualdad ante la ley, defiende el hecho de que son los peruanos los que deciden su historia y no ninguna providencia. Bartolomé Herrera, cuando era director de San Carlos, tuvo alumnos, entre ellos a los hermanos Pedro y José Gálvez. Quizás para ti el nombre José Gálvez sea aún más famoso, ¿no? Porque fue el héroe del 2 de mayo de 1876. Entonces, acá está Jorge Gálvez, ¿no? Él con su hermano Pedro Gálvez eran alumnos de Herrera y luego se pasaron a ser profesores en el San Carlos y cuando fueron profesores del San Carlos adquirieron las ideas liberales del San Carlos. Perdón, del Guadalupe. Del Guadalupe. Nos estoy educando hoy día bastante. Entonces, ellos fueron alumnos en el Colegio San Carlos, alumnos de Bartolomé Herrera. Pero luego, cuando consiguieron trabajo, se fueron a ser profesores en el Colegio Guadalupe. Y ahí adquirieron las ideas liberales también. Ahora, este periodo que se llama el periodo del romanticismo, llamado así por Salazar Bondi, es un periodo que tuvo bastante aceptación. Inclusive hasta la actualidad, hasta el día de hoy, se habla de este tema, ¿no? O sea, exactamente quiénes son las personas que tienen el derecho de gobernar. ¿Son las personas conservadoras o son las personas liberales las que tienen la mejor idea, ¿no? Y eso hasta ahora se ve, ¿no? Se ve muchísimo en la política peruana, ¿no? Un sector del conservadurismo está metido, por ejemplo, en el partido de Keiko, en el partido de López Aliaga. También en la izquierda, hay conservadores de izquierda también, ¿no? Hay liberales en la derecha, ¿no es cierto? Quizás has escuchado de Soto, ¿no? De Soto es un liberal de derecha. Y en el campo de la izquierda está pues nuestra amiga Verónica Mendoza, es una liberal de izquierda, ¿no? Y está en la ratera de Susana Villarán, ¿no? Esos son liberales. O sea, tanto en la izquierda como en la derecha peruana, pues tienen sus conservadores y tienen sus liberales. El señor López Aliaga, por ejemplo, es nuestro amigo Porky, es un conservador, ¿no? Conservador, claro. Bien. Tan conservador. Quien es conservador es también nuestro amigo, en términos políticos, nuestro amigo Bermejo.
Bermejo, hecho de Bermejo, no. Bermejo también es conservador. Claro, conservador, conservador de izquierda, digámoslo así. Como también Cerrón, pues Cerrón también es conservador. Por eso que Cerrón no se lleva mucho con Verónica. Porque Verónica es de izquierda, como Bermejo, como Cerrón, pero es una liberal de izquierda. ¿Ya? ¿Y por qué liberal? Porque Verónica habla pues de el aborto, cosas como la homosexualidad libre, ¿no? Los LGTB, y ese es liberalismo. O sea, cada uno hace su vida lo que quiera, ¿no? En cambio, el conservador no. El conservador dice que hay que respetar la familia, hay que respetar las tradiciones, hay que respetar las costumbres del Perú, ¿ya? Entonces, hasta ahora sigue ese tipo de controversias. Ujú. ¿Por qué en la actualidad no hay grandes personajes en el Perú? Así, personajes intelectuales grandes. Porque no solo en el Perú, estimado maestrazo, sino a nivel mundial. Ese es el fenómeno es mundial, estimado maestro. Claro. ¿Qué gran personaje en el mundo? Claro. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de decadencia. Debe haber excepciones, pero en realidad el fenómeno no es tanto del Perú, sino el fenómeno es mundial. Mundial, mundial. ¿A quién va a ser gran personaje? Bill Gates, tremendo asesino. Bien, bien. Claro, Bill Gates es el que inventó todo esto, ¿no? Él con sus farmacéuticas inventaron ese veneno llamado COVID. Claro, también tiene eso. Bien, pero ya ese es otro tema. Ahora hablamos de González Prada, ¿no? Que es un gran peruano, obviamente. Profesor del positivismo, vamos con el positivismo, profe. El positivismo es la época en la cual la llegada del pensamiento de Herbert Spencer y Augusto Comte, profe. Augusto Comte, con el fin de la promocionar la técnica y la ciencia. Obviamente en el Perú, ¿no? Claro. Y acá, profesor, la idea de progreso, claro. El contexto más o menos del positivismo es entre el siglo XIX, la época de la prosperidad falaz, tú sabes qué es eso, y el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y acá está, estimado colega, pues primero vamos a mencionar a Manuel Vicente Villarán. Vicente Villarán, ¿no es cierto? Ajá, que debe ser ancestro de nuestra alcaldesa Susana Villarán. Sí, debe ser, de hecho, lo más seguro. Abuelito, bisabuelo, debe ser de Susana Villarán, por supuesto. Si hubiese visto a su bisnieta lo que ha hecho, bueno, pues moriría de nuevo. Villarán considera importante, profesor, la promoción, la difusión de la educación técnica y para el trabajo. Y está Manuel González Prada, profe. Manuel González Prada, que él considera que la condición de los indígenas es socioeconómica. Son siervos de los hacendados. Se liberarán por medio de una educación científica. ¿Ah? Además, González Prada sostiene que el Estado es un instrumento de opresión y por tanto debe ser abolido. Ese es el anarquismo, ¿no? De González Prada. ¿No es cierto? Entonces, profesor, llega esta época bien chévere, ¿no? La época del positivismo en el Perú. Eh, nuestra amiga Ana Mariana sigue siendo rayas. Vamos a ver, profesor, mira. A ver, bien.
A ver, ponemos por acá, profesor, ponemos Lima en la época de la reconstrucción nacional, ¿no es cierto? Esta época de Lima, ¿no? Una Lima que era chiquita, ¿no es cierto o no? Pero que ya en décadas anteriores, antes de la guerra con Chile, ya se habían dado pues los ferrocarriles. Y mucha gente moría en eso, ¿no? Muchísimo. Entonces aparece el interés por la difusión de la tecnología en el Perú. ¿En beneficio de quién? De la clase explotadora, pues, de la burguesía que en ese tiempo estaba poco a poco creciendo. Y que al final tenía contacto con Francia, con Estados Unidos. Ya empezaba eso, ¿eh? Entonces, por parte de Chile, la burguesía chilena estaba pues al servicio de los intereses ingleses, como lo sabes. Entonces, los países como Latinoamérica, pues los países de Latinoamérica se meten en una guerra que al final se ven intereses extranjeros, ¿no? Y ahí es ahí donde aparece la idea de Conte, pues, profe, de orden y progreso. Entonces, ese es el contexto, tú pones, ¿no? Lima, ¿no? La Lima pequeña, Lima que ya había roto recién sus murallas. Entonces, acá aparece un señor llamado, profesor, Manuel Vicente Villarán. En el año 1900, en el discurso de apertura del año académico del año 1900, del 1900, el señor Villarán, abogado sanmarquino, comienza a criticar San Marcos. Comienza a decir que San Marcos es una suerte de lugar donde se fomenta gente ociosa, gente ligada del trabajo. Que lo que debe haber en San Marcos es una reforma educativa donde se difunda la ciencia y la técnica. O sea, hay que enseñar a los muchachos de muy jóvenes lo importante que es el trabajo, lo importante que es ganarse el pan con el sudor de su frente. Y esas ideas de fomentación de la educación técnica van a ser puestas en práctica cuando Villarán se hace ministro de Educación del gobierno de Leguía. Y justo, como lo sabes, porque tú eres un chico muy conocedor, sabes que el gobierno de Augusto Leguía, ¿no es cierto o no? El gobierno de él implicó, profesor, la llegada de el imperialismo norteamericano ya de frente, ¿no? Al Perú. Entonces resulta, profesor, de que no es casualidad de que el interés por la técnica se difunde en ese gobierno, porque la llegada del imperialismo implica la llegada, pues, del gran capital que va a exigir que los obreros tengan un conocimiento técnico. Es así que aparece desde la época de Leguía y gracias a la influencia de las ideas de Villarán, un cursito que en mis tiempos se llamaba formación laboral. Cuando yo estudié en un colegio estatal y seguro algunos de ustedes también estudiaron en un colegio estatal y habrán llevado, no sé, pero en mi tiempo se llevaba un curso llamado de educación para formación laboral, así se llamaba. Y que de repente en tus tiempos se llamaba educación para el trabajo, no sé, ¿no? Pero era un curso que tenía como objetivo, desde que el chico que acabara el colegio tenga un conocimiento técnico. EPT, RPP, no sé cómo se llama ahora, ¿no es cierto? Ajá. El principal positivista no fue Villarán, sino el señor Manuel González Prada. Y González Prada era un antiuniversitario. Muy bien, muy bien. González Prada era un antiuniversitario. Él consideraba que la universidad no se compagina con los intereses del Perú. No se identifica con lo que pasa en el Perú. Y eso lo vas a ver mucho cuando tú estés en la universidad, maestrazo. Tú cuando estás en San Marcos, acuérdate lo que te digo, tú cuando estás en San Marcos vas a conocer gente que considera que la ciencia es algo como una suerte de propio de seres superiores o algo por el estilo, ¿no? O sea, que son personas que creen que es porque yo soy matemático, porque yo soy, no sé, literato, yo soy incapaz de mover una carpeta, yo soy incapaz de levantar un papel del suelo. Y no hago bromas, ¿ah? Claro. No soy capaz de levantar la basura del suelo porque yo soy matemático. Así, piensan esa estupidez. Palabra. Y no me refiero a profesores que también hay. Un montón. Alumnos.
que llegan a ese nivel de alienación. O sea, son personas que desprecian la clase trabajadora, que creen que la clase trabajadora son seres inferiores, son seres inferiores, pues, no tengo más que decir. Y es un sector dominante, ¿eh? O sea, no son 5 loquitos, no, o sea, no, sino es lo predominante en San Marcos. Entonces, González Prada ya se había percatado de ese detalle. San Marcos es reaccionaria. No es tanto una universidad, pues, de cambio social. No, para nada. Siempre ha tenido ese matiz aristocrático, ¿no? Y que hasta ahora hay, pues, ¿no? O sea, te alienan con eso, ¿no? Ay, que San Marcos, la más antigua de América, o sea, pensamos que está en la época de la colonia. Sí. Entonces, y por eso que González Prada era un antiuniversitario, pero yo no piso la universidad, ¿por qué iba a pisar eso? Así de simple. Y él era un hombre rico, un hombre pudiente. Él vivía en Miraflores. Y sabes muchísimo. Mira, alguna vez, esta parte me parece muy hermosa. Mira, vamos al mapa de nuevo. ¿Dónde está el mapa? A ver, vamos al mapa. Vamos a dejar un poco esto y vamos a ver donde vivió González Prada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la calle González Prada. González Prada y Miraflores, obviamente. Ajá. Ahí está. González Prada y Miraflores. Por Larco, José González. Ahí está. Por 28, ¿cómo por acá? Sucre, Benavides. Ajá. Ricardo Palma. Ah, acá está. El Girón González Prada. ¿Lo ves, no? Girón González Prada. Sí, claro. Ajá. Pero mira, Diana nos dice, profe, la vez pasada, mira, nuestra amiga Diana Carol dice una cosa que no es directamente tiene que ver, pero sí está relacionado de manera general. Dice, profe, la vez pasada habló sobre que en San Marcos casi todos son posmodernistas. Y eso lo reafirmo porque mi hermano empezó a inclinarse a esa ideología desde que ingresó. ¿Ya ves? O sea, acuérdate lo que te digo, pues. O sea, tú cuando vas a San Marcos te envenenan con un veneno llamado posmodernidad. ¿De acuerdo? Te envenenan el alma con eso. Te envenenan. Entonces, ay, todo es relativo, la libertad. Ya, eso, González Prada diría, esa es una prueba de que en San Marcos la gente le importa un pepino las clases populares. Solo emplea, ay, ¿tú crees que tú te vas a un lugar donde la gente padece muchas cosas, sufre muchas cosas económicas, va a estar pensando en, ay, la libertad no sé, de sentirte perro, de sentirte árbol, que voy a tocar mi guitarra? ¿Tú crees que están pensando en eso? González Prada, si estuviera vivo, diría, pues, San Marcos está igual como el siglo XIX. Bien, entonces González Prada vivía en esta época, pero claro, en esta época no existía todo esto, ¿ya? ¿Tú alguna vez, mira, tú conoces esta parte? Mira, el Parque Reducto número 2. Qué bacán, mira, el Parque Reducto número 2. Es un parque. Tú te vas por San Borja y encuentras otro parque reducto. Hay muchos parques reductos. Nunca, no sé, los que viven por San Borja, los que viven por Angamos. No sé si habrás escuchado alguna vez el parque reducto. Mira, ahí está, parque reducto. Vamos a buscarlo. Es bacán esta parte. Ahí está. A ver, ajá, ahí está el parque reducto. Este es el parque reducto, de hecho. Este es el parque reducto. Ahí está, el parque reducto 5. Ah, yo vivo en San Juan de Miraflores y en San Juan hay un parque reducto también. ¿Y eso qué es eso, profe? Bueno, en estos parques, ¿sabes por qué se llaman reductos? Porque eran lugares donde el pueblo se juntaba y se organizaba para enfrentarse a los chilenos en las guerras, pues, profe, en la época en la cual Chile invade Lima. Ah, el Parque Reducto. Ahí está. Ahí está el Parque Reducto. ¿Dónde está el Parque Reducto? Ah, acá está el parque. Es el Parque Reducto de mi barrio, ¿eh? Parque Reducto número 4, ¿es? Ahí está, clarito, como el agua. Ah, entonces, esta es la época de González Prada, pues. Y González Prada veía cómo las clases trabajadoras, pues, daban su vida por el Perú. No estaban sintiéndose perros, sintiéndose no sé qué, no. Eran personas que estaban dando su vida por la patria.
En cambio, los pitucos, la gente millonaria, dice González Prada, ¿qué hizo la gente de billetes? Se tomó su barquito y se fue, pues, se encalló ahí en el Callao o se fueron, pues, para Europa, ¿no? Entonces González Prada comenzaba a decir, ellos son los verdaderos peruanos. El verdadero peruano es aquel que da su vida por su país. Ese es peruano de verdad, ¿no? Él vio eso, pues. Y más aún los campesinos, ¿no? Durante la independencia, los campesinos dieron su vida por obviamente, la causa de la independencia, ¿no? Y cuando los chilenos se atrevieron ir a la sierra, recibieron pues duro azote, duro castigo por los campesinos. Entonces, ellos son los peruanos, ¿no? Ellos son realmente personas que aman a su patria, ¿no? Hay 10 parques reductos, el dato nos da Yamilet. Gracias, Yamilet. Entonces, esos son los peruanos. Pero, ¿qué sucede? Dice González Prada. Sucede que los campesinos viven sometidos, viven sojuzgados. Entonces, el campesino, ¿por qué vive sojuzgado? No porque es un hermano menor. El campesino no es sojuzgado, no porque así nació, sino porque recibe una educación que le hace creer que es un ser dominado, que es un ser oprimido. Entonces, hay que redimir al campesino con una educación científica. Y solo así el campesino va a escarmentar al hacendado. Va a escarmentarlo. Va a darle una paliza al hacendado. Eso dice González Prada. González Prada no hace un estudio de economía, no hace un estudio profundo, pero hace una proclama muy interesante. Y González Prada se va a España, y en España González Prada adquiere las ideas anarquistas. Adquiere las ideas anarquistas en España, en su estadía en Barcelona, alrededor de 1894, si la memoria no me falla. Y luego González Prada viaja a París, y en París publica su famoso libro, Páginas Libres. Claro, en París, donde se encuentra dentro, eso es un poemario, realmente una recopilación, donde está dentro de Páginas Libres el famoso discurso en el Politeama, en el Teatro Politeama. Teatro que quedaba donde es ahora el Jirón Lampa con la calle Roosevelt, muy cerca del Parque Universitario, digámoslo así, ¿no? Que ahora ya no existe. Pues. Y luego González Prada regresa al Perú y le invitan a postular a la presidencia del Perú. Y al final, pues formalmente postuló, digamos, lo inscribieron, él pese a que él no quería y perdió, pues. Y González Prada renuncia a su partido Unión Nacional y lanza su proclama anti-estado, ¿no? Anarquista, ¿no? Y aparece con eso, profesor, aparece el anarco-sindicalismo en nuestra patria, ¿no? Mira, interesante, mira esta pancarta, maestro. Ah, bonito, ¿no? Apunte, claro. Ahí está el tío González Prada, otros luchadores sociales, y está nuestro amigo José Carlos Mariate. ¿Por qué tanto el anarcosindicalismo? Que son los señores que luchaban por las 8 horas en el Perú, maestro. Sí, 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 sí. Tanto José Carlos Mariátegui como Valle de la Torre saludan el aporte de González Prada al considerar de que es cierto de que la condición del indígena es de carácter económico, pues, ¿no? De carácter económico. Interesante. Mira. Ah, González Prada, Mariátegui y Allá de la Torre. Muy bonito esa época, muy bonito. Interesante González Prada. Es un gran peruano. Eso es para estar orgullosos de él. Ahora, profesor, como también, profesor, pues está la respuesta al positivismo. La respuesta al positivismo fue otro movimiento llamado, profesor, el espiritualismo. El espiritualismo es la llegada de la filosofía de un francés llamado Henri Bergson, con el propósito de difundir, de reaccionar
frente al avance positivista. Y acá está, profesor, el señor Alejandro Deustua. Alejandro Deustua. Y profesor Alejandro Deustua es un reaccionario que sostenía lo siguiente. Consideraba de que la libertad creadora genera el orden del mundo. Esa libertad se expresa sobre todo en la experiencia estética, en el arte, maestro, en el arte. Consideraba importante una educación moral para los universitarios. Y sostenía de que los indígenas carecen, son una raza agotada, voy a poner. Carecen de capacidad creadora. Alejandro Deustua va a ser suya. Te voy a contar una cosa un poco más completa, ¿ya? No te preocupes. Hace un rato te hablé acerca de Sebastián Lorente. Sebastián Lorente era un español que había llegado acá al Perú y fue el que difundió muchísimo ese pensamiento acá, el liberalismo. Y Sebastián Lorente consiguió trabajo en San Marcos de profesor del curso de estética. Un curso que todavía pues era novedoso, en tiempos de filosofía era muy poquito. Pero ya el señor Sebastián Lorente pasan los años y ya tiene que jubilarse, pues. Entonces deja la plaza de estética libre. Y no había profesores en ese tiempo de filosofía numerosos. Entonces había un abogado sanmarquino muy estudioso, abogado llamado Alejandro Deustua, y le propusieron que él enseñe estética en San Marcos. Y él dijo, bueno, es que lo que pasa es que yo no soy filósofo, yo soy abogado, ¿no? Entonces no puedo enseñar algo que no sé. Pero si tú me das un tiempo para poder estudiar, entonces puedo hacer algo, pues, una clase bonita. Y le dieron un tiempo, unos semestres, para que pueda estudiar y de esa manera dictar el curso de estética. Por entonces, la moda, pones por ejemplo el Perú, años 20 en el Perú. La moda era Francia, profesor. La moda era Francia, así de simple. Este es el Perú, mira, Lima. Mira, curioso, ¿no? ¿Te parece interesante también? Ah. Se había ya construido la Plaza San Martín, ¿no? Tú pones, por ejemplo, el centenario, mira, centenario de la independencia en el Perú. Mira, mira. Ese es bonito, hay fotos de eso, sí, sí, yo he visto alguna de esas. Hay el presidente Leguía, la inauguración de la Plaza San Martín, ¿no? Mira, mira el Palacio de Gobierno, yo había visto bastante esto. Palacio de Gobierno de la época, así con lucecitas, bonito, bonito. Mira, Plaza San Martín, alucinante, profe. Ah, mira, mira, mira. La Plaza San Martín, si tú conoces la Plaza San Martín, mira lo diferente que es ahora. En los años 20, profe, o sea, hace 100 años. Ah. Ahora, la moda era Francia. ¿Tú conoces, has escuchado alguna vez, profesor, el Palais Concert en Lima? Ahora no sé qué lo que es Ripley, no sé. Pero entonces queda en Lima. Y ese es estilo modernista francesado. Mira. Ah. Sí, ahora creo que es Ripley. Girón de la Unión con la Avenida Emancipación, en el centro de Lima, que también sería bueno si alguna vez tienes tiempo. Hágate pasar un día cuando tengas tiempo, ya después de ingresar a la universidad, te vas a pasear por Lima y conoces cosas bien bonitas, ¿verdad? Cosas bien chéveres. Ya está. Y ese es de la época, pues. Ese era una suerte de restaurante. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque, repito, la moda era Francia, pues. Entonces la filosofía también tiene que ser francesa, pues. El positivismo había dado grandes avances y sobre todo en su crítica hacia la religión. Entonces la Iglesia Católica no podía quedarse con brazos cruzados y a través de un francés, para variar, llamado Henri Bergson, este francés,
comienza a generarse una filosofía de respuesta al positivismo. Entonces, Berzón comenzó a sostener la ciencia, que tanto a los positivistas no le explica todo. Hay algunos fenómenos que no son explicados a través de la ciencia, científicamente. Por ejemplo, la capacidad creadora. Yo estudio literatura, voy a postular a la Facultad de Literatura de San Marcos en este último examen de admisión de septiembre, ingreso y soy el número 1 en mi clase, estudio 5 años literatura, me saco el ancho estudiando un montón. Pero eso no me hace ser como García Márquez, ¿no? Eso no me hace ser como Pablo Neruda. Lo que significa entonces que García Márquez, que Neruda presentan una capacidad creadora que no le da ninguna universidad, ningún libro, ningún conocimiento. Lo que hace el estudiante de literatura en su facultad, en su escuela, es saber literatura, tener conocimientos, pero no la capacidad creadora. La capacidad creadora es algo que tenemos en nosotros y no tiene nada que ver con la ciencia. Nuestros amigos físicos, el maestro de física, el maestro de química que te enseña en la academia, reduce la naturaleza a puros cálculos matemáticos. Vamos a estudiar una ecuación, ¿no? Vamos a estudiar la caída de cuerpos libres. Tú pones, por ejemplo, MRV, ¿no es cierto? No, en física. Entonces, los profesores reducen la naturaleza a cálculos, a fórmulas. Pero tú te vas a la calle, tú te vas de paseo, tú caminas por la calle y tú no ves fórmulas por ningún lado. Tú ves una realidad dinámica, una vida que es un proceso. Tu gran maestro de biología, cuando nos habla acerca de la célula, ¿no es cierto? Lo que hace el profe es presentar un dibujo parecido a esto, ¿no? Quizás de hecho más bonito, más claro, más interesante. Pero ese dibujo es eso, un dibujo, una imagen quieta, detenida, estática, congelada. Pero las células que están en los cuerpos, las células que están en las plantas, no son cosas quietas, sino son objetos dinámicos, objetos que están siempre en permanente transformación. Entonces, como que la ciencia está obligada a congelar las cosas, a detenerlas, pero las cosas no son objetos congelados ni detenidos. Entonces, la ciencia no lo capta todo. La realidad es dinámica, la realidad es un flujo constante, la realidad es capacidad creadora. A alguien muy creador se le tuvo que haber ocurrido la fabricación de un celular y sobre esa capacidad creadora libre, espontánea y racional se creó el celular. Es cierto que un celular es producto, diría Berzón si estuviera vivo en el siglo XXI, es producto de una fábrica de física y química, seguro, no niego eso. Pero más allá de eso, detrás de eso, está el ser creador, el ser que ilumina con su capacidad, y eso no lo adquiere ningún trabajo científico. Y todas esas ideas de Berzón, el señor Alejandro Deusto lo hace suyo, lo asume. Y Deusto comienza a decir, claro, entonces la historia no lo hacen las masas. En ese punto González Prada, dice Deusto, se equivocó. Porque González Prada cree que son los indígenas los que le pegaron a los chilenos. Ya, ok. Pero ¿quién es el que dirigía a los indígenas? ¿No fue Cáceres? ¿No fueron los generales, etcétera? Entonces, ellos son los brillantes, ellos son los que tienen capacidad creadora. La historia lo hacen las mentes brillantes, la historia lo hacen los genios creadores. Hace mucho tiempo, los incas, y en ese tiempo, muchachos, en esa época, en la época de Deus, ha ido más cerquita, se había descubierto Machu Picchu. Machu Picchu, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Se había descubierto Machu Picchu, profesor. Y imagínate, ¿no? El descubrimiento de... vamos a ver cómo era Machu Picchu. Era bien bonito. Digamos, no era tan limpiecito como lo hoy conocemos, ¿no? Descubrimiento de Machu Picchu. Ahí está. Ahí está, pues. Estas son las imágenes, ¿no? Digamos, las primeras imágenes originales, digamos, del Machu Picchu descubierto, ¿no? Entonces Deusto se sabía eso, pues. Y Deusto comenzó a decir, entonces, esa es una prueba de que los indígenas hace tiempo tuvieron capacidad creadora, pero eso fue hace tiempo. Eso fue hace 500 años, no sé. Pero en los últimos 500 años los indígenas, ¿qué han hecho? Nada. No han hecho nada.
No han creado nada nuevo. Entonces, es una raza que no tiene capacidad creadora. Es una raza que no tiene ese sentimiento creador. La capacidad creadora tiene Europa. A ti te gusta la matemática, te gusta la química, te gusta la física. ¿Esto de dónde salió? Salió de Europa, profesor. Entonces, a Europa hay que agradecerle la cultura que tenemos hoy. No tanto los incas. Ellos ¿qué han aportado? Y es más, a ellos lo que hay que darles es una educación primaria. Sí, ¿por qué primaria ellos? Porque no necesitan más que primaria. Pues, ¿para qué necesitan más cosas? ¿Para qué? A los que hay que darles una mejor educación son los universitarios, porque de ellos son los futuros formadores de la patria, los futuros dirigentes del Perú. Entonces, el problema de una nación no es un problema, digamos, de base, es un problema de la clase dirigente. ¿Y esa clase dirigente de dónde sale? De las universidades. En esa época, de San Marcos. Pues hay que enseñarles valores a ellos, hay que enseñarles moral, buenas costumbres, a los universitarios. ¿Y dónde se expresa esa capacidad creadora sobre todo? En el arte, ¿no? Tú tienes religión, arte, ciencia. ¿Dónde el hombre más libre? En el arte, ¿no? Tú puedes pintar lo que quieras, expresar tu interioridad. Por eso que Deusto decía, la universidad es la conciencia nacional, es el espíritu encarnado en San Marcos. Ahí están los dirigentes. Bueno, ¿no? Interesante. Tú buscas, vamos a ver que yo una vez vi un artículo, es rapidito, para que te des una idea, ¿no? Eh, Alejandro Deustua. Acá está. Mira esto. Mira, mira, habla de racismo. Mira, algunas frases célebres de Alejandro Deustua, rector de San Marcos y enemigo del positivismo. Claro, como espiritualista es enemigo del positivismo. En el libro La cultura peruana. ¿Qué influencia podrán tener sobre estos seres? Se refiere a los indígenas, a los campesinos, que solo poseen la forma humana. La forma humana, mira lo que está hablando. Está diciendo que la gente de la sierra tiene forma humana. O sea, no son humanos, solo tienen forma humana. O sea, no son, mira, alucinante. Las escuelas primeras más elementales, ¿para qué aprenden a leer, escribir y contar? La geografía, historia y tantas otras cosas, los que no saben vivir como personas, los que no han llegado a establecer una diferencia profunda con los animales. Mira, o sea, es una bestia. Ni tener sentido de dignidad humana, principio de toda cultura. El indio vive sin interés alguno, bajo el imperio exclusivo de las necesidades materiales que satisface como ves, un perro, que son sus únicos modelos. Y peor que las bestias, cuando las excitaciones del alcohol abruman la brutalidad de sus instintos sin disciplina. El Perú debe su desgracia a la raza indígena. El indio no puede ser sino una máquina. Ah. Y mira lo que dice acá, mira. Indiscutiblemente, mayor prueba de racismo no existe ante la posición de quien paradójicamente, hacia el final de sus días, solo dejó un hijo, aunque bastardo, el hijo que tuvo con una huancaína. O sea, Alejandro Deusto, ¿no? Y tú te vas a San Marcos, y San Marcos de Alejandro Deusto lo toman como un gran filósofo, como una eminencia. Alejandro Deusto, orgullo de San Marcos. Bien, entonces González Prada tiene razón, pues. Tiene razón. ¿No? San Marcos es bien reaccionario, si te das cuenta. Sus ídolos son, de San Marcos son así, racistas, etcétera. Como Alejandro Deusto. Bien, entonces ponemos por acá, profesor, para continuar, ponemos acá el debate político como un título entre el marxismo y el aprismo.
entre José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, maestro. ¿Ya? Ponemos como título. Justamente ellos vivieron en la época de Deusto. Claro. Entonces, el interés principal, tanto de Mariátegui como de Haya de la Torre, ¿no? Estaban interesados sobre todo, en la lucha antiimperialista. ¿Ya? Se desarrolla este debate, se desarrolló fuera de la universidad. O sea, acá no entraba nada la universidad, los académicos, ¿no? En la calle, en el fragor de la lucha de clases. Y está profesor, obviamente, en primer lugar, José Carlos Mariátegui, pero vamos a poner a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? El fundador de el APRA. Fundó, ya sabes, ¿no es cierto? La Alianza, ¿te la sabes el nombre del APRA o no? Popular Revolucionaria Americana, famosos siglas, el APRA, ¿no es cierto? En 1924, en México, ¿de acuerdo? Entonces, Haya la Torre considera, profesor, que el Perú es un país feudal, imposible de realizar una revolución socialista, como lo proponía Marx, porque el Perú es un país atrasado. ¿Y eso por qué? Porque, según Haya la Torre, el imperialismo es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica. Y la filosofía de Haya la Torre es el espacio-tiempo histórico, que propone de que la historia y las ideas no tienen valor universal. ¿De acuerdo? Entonces, Haya la Torre es un señor trujillano que proviene de los sectores hacendados de esa región del Perú, y Haya se problematiza en primer lugar acerca de la historia, y él comienza a sostener que la historia no es universal. Por ejemplo, las etapas de las sociedades prehispánicas no siguen el discurrir tradicional de edad antigua, edad media, edad moderna. Esas ideas de Haya de la Torre se consolidan cuando él viaja a Alemania, y es ahí donde adquiere las ideas historicistas, ideas que afirman de que la historia no es universal, sino que cada continente tiene su propia historia. Es así que Haya de la Torre escribe un libro llamado El antiimperialismo y el APRA, y es ahí donde propone el hecho de que el Perú no puede tener un desarrollo similar a Europa, o mejor dicho, Indoamérica. ¿Y por qué él llama Indoamérica Latinoamérica? Para resaltar el factor raza. En Europa, el capitalismo ha pasado por 3 etapas. ¿Cuáles son? Mercantilismo, industrialismo e imperialismo. Pero eso es en Europa. Mientras que en Europa el capitalismo pasó por 3 etapas, en América Latina pasó solamente por una. ¿Cuál es esa única etapa? El imperialismo. Entonces, mientras que en Europa el imperialismo es la tercera etapa del capitalismo, en Indoamérica es la primera. Y por consiguiente, el imperialismo encuentra una sociedad indoamericana atrasada, basada sobre todo en la tierra, feudal. Y por consiguiente, acá no puede aplicarse el marxismo, que sí podría haberse aplicado en Europa en el siglo XIX, puesto que allá existe una sociedad industrializada. Aquí no. Entonces, acá, ¿qué hay que hacer? Acá lo que hay que hacer es unir a los latinoamericanos para enfrentarnos a los estadounidenses ante el imperialismo yanqui, con el propósito de que llegue el capital extranjero imperialista acá al Perú a cambio de estas materias primas y de esa manera industrializar Indoamérica. En ese tiempo, en la época de Haya, en la época de Mariátegui, no solo se daba este acontecimiento, también se había dado ya años atrás la revolución nacionalista china en 1911 a cargo de Sun Yat-sen, no la revolución de Mao. La de Mao es del año 49, sino la revolución nacionalista, ¿no? Que derroca
al emperador chino e instaura la República China. La República China. Entonces, la banderita china nacionalista es una banderita que tiene una esquina azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, había un partido, el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, que había logrado unir a la nación para enfrentarse al emperador. Entonces, Aya la Torre consideraba de que el Kuomintang, las ideas nacionalistas, que tuvieron mucho éxito allá en China, pueden ser aplicadas acá en América Latina. Entonces, él estaba muy interesado en formar una suerte de partido nacionalista latinoamericano, similar, repito, al Kuomintang, similar al Partido Nacionalista Chino. Y por esa razón es que Aya la Torre primero hace una alianza, funda el APRA, pues, la fundación del APRA en México, en 1924. Mira esta foto bien bacán. Ahí está, ¿no? La fundación del APRA, Aya la Torre, sostiene la bandera indoamericana en México, el 7 de mayo. ¿De acuerdo? Bien bacán, mira, chévere esta foto histórica. Y en ese movimiento, que era una alianza, no era tanto un partido político, una alianza es un conjunto de personas que se juntan por un interés común, un programa común, independientemente de las ideas que uno puede tener en la cabeza. En cambio, en un partido político sí hay una cohesión de ideas. Entonces, Aya logra establecer el APRA bajo simplemente unas cuestiones programáticas muy puntuales, y la primera es la lucha contra el imperialismo. Y ahí donde participa el señor José Carlos Mariátegui. Entonces, Mariátegui es aquel señor que va a interesarse muchísimo por la situación de la realidad peruana. Mariátegui nace en Moquegua. Él tiene un accidente, por ese accidente deja la escuela, se va a Lima, y es en Lima donde desarrolla una gran actividad política. Desde muy joven, desde los 14 años de edad, se mete a ser a trabajador ayudante en el diario La Prensa, y luego se hace pues ya un periodista más o menos reconocido, y Leguía le tenía algo de cólera, y Leguía logra expulsar a Mariátegui con el pretexto de una beca, y lo lleva a Europa. Y Mariátegui llega pues en Italia. Y es en Italia donde Mariátegui pues aprende más el marxismo que ya estaba aprendiendo aquí en el Perú. Ya el Mariátegui va a Europa siendo marxista, pero en Europa donde se forma aún más marxistamente hablando. Se casa a Mariátegui allá en Italia, tiene su primer hijo en Italia, y regresa pues al Perú con la idea de fundar el socialismo peruano. Y es así donde Mariátegui entra en tratos con Aya la Torre, se afilia al APRA, pero luego rompe al enterarse, pues al tener conocimiento de que Aya tiene un propósito no tanto de hacer una alianza, sino de formar un partido nacionalista con el objetivo de que él sea presidente, no sé, de que Aya sea presidente. Y Mariátegui, pues como marxista, es un antielectorero, él no quiere saber nada de las elecciones, rompe con Aya y funda el Partido Socialista Peruano el 7 de octubre de 1928. ¿Ya? Y plantea sus tesis de que el Perú es un país semicolonial y semifeudal. Ponemos por acá, profesor, a el señor José Carlos Mariátegui, ¿ya? Mariátegui. Entonces Mariátegui fundó el Partido Socialista Peruano en 1928, ¿ya? En 1928, obviamente, en la ciudad de Lima, ¿ya? Después lo arreglo por ahí, después lo arreglo. Mariátegui consideró de que el Perú es una sociedad semifeudal y semicolonial. O sea, el Perú todavía es una sociedad que mantiene un sistema feudal de explotación, y a la vez sobre ese sistema feudal todavía tiene un capitalismo. Y es semicolonial porque el Perú es dependiente económicamente. A riesgo, dice Mariátegui, que si sigue ingresando más el capital extranjero, va a perder esa condición de semicolonialidad y lograr ser una colonia completa. Ello se debe al imperialismo. De ahí que Mariátegui habla de la importancia de realizar una revolución socialista mediante
una alianza obrera campesina. O sea, Mariátegui como marxista considera que es importante que la revolución lo haga el proletariado. Sin embargo, esa revolución no puede ser solo el proletariado porque son muy poquitos, tratándose de la realidad peruana, ¿no? Entonces debe ser una revolución dirigida por la clase obrera, dirigida por el proletariado, pero en alianza con los campesinos que, a decir de Mariátegui, son la mayoría de nuestro Perú, ¿ya? La mayoría de la población peruana, la población arraigada, viene pues del campesinado. De ahí que debe darse esa alianza, sostiene José Carlos Mariátegui, que es otro gran peruano también, importante para entender la política de nuestro país, ¿no es cierto? Claro está que mucha gente, pues, en la actualidad se llama, pues, seguidora de Mariátegui, ¿no? Pero Mariátegui es marxista, ¿no? Muy bien. Ahora, esta problemática de Mariátegui y de la Torre se da, chicos, en los años 20, como ves. Ponemos por acá, profesora, para terminar, otra problemática que se llama así, ¿no? El problema de la autenticidad de la filosofía. Ya te estaba hablando esto, ¿no? Te estaba hablando eso hace un ratito, ¿no es cierto? O sea, hay filosofía auténtica en Latinoamérica y te dije, te hablé un poquito ya de Augusto Salazar Bondy. ¿Qué propone Salazar Bondy, profesor? ¿Te acuerdas de él o no? Augusto Salazar Bondy. El contexto son los años 60. Época bastante turbulenta, ¿no? La Guerra Fría, la Revolución Cubana, la crisis de los misiles, la época de la invasión de Estados Unidos a Vietnam, la época del golpe de Estado de Velasco, y Salazar trabajó con Velasco Alvarado. Entonces, Salazar Bondy considera que la filosofía latinoamericana, si hay filosofía, maestras, la filosofía latinoamericana sí existe, latinoamericana, pero es imitativa, y no te equivoques, ¿ah? Sí hay filosofía latinoamericana. Ello es debido, solo que es imitativa, a la dominación económica. Claro, no te equivoques, maestro. Claro, muy bien. Ahora, por eso debe generarse una filosofía, dice Salazar, de liberación. Pero Salazar Bondy se enfrenta a otro señor llamado Leopoldo Sea, que es un mexicano de México, que sostiene que sí hay la filosofía latinoamericana, sí tiene pensamiento, sí tiene autenticidad, pero en tanto y cuando se reflexione sobre nuestra realidad, empleando los conceptos venidos de Europa. Eso se llama regionalismo. Y finalmente tenemos a otro señor llamado Francisco Miró Quesada, ya, peruano obviamente. Él parte de un humanismo. El supremo valor es el principio de autotelia, que es el principio de la dignidad humana, ¿no? El hombre es valioso en sí mismo. Auto es uno mismo. Teleo es finalidad, propósito, meta, ¿no? Entonces, el supremo valor es la autotelia. Ahora, si el supremo valor es la autotelia, sostiene Miro Quesada, entonces hay que ir en contra tanto de todo lo que oprime al hombre, pues. Por ejemplo, el imperialismo es algo que hace daño al hombre. De ahí que yo me opongo al imperialismo, dice Miro Quesada. Pero también yo me opongo al marxismo, porque el marxismo nos habla de lucha de clase, de revolución, de una dictadura, ¿no? Entonces eso también daña al hombre. Entonces por eso este principio de autotelia es contrario, contra el imperialismo y el marxismo. ¿De acuerdo? Entonces, Miro Quesada apuesta por el diálogo, el entendimiento, ¿no? Lo que se llama la izquierda caviar. Los caviares, los de la izquierda, hablan así, ¿no? O sea, los dos son cuestiones extremas y lo que hay que hacer es conversar, dialogar, ahora entendimiento, ¿no? Aceptación.
Y mira que Sada dice, ¿no? Pese a la autenticidad, ¿no? Pese a la dominación. De hecho, vivimos una sociedad dominada, como dice Salazar-Bondi. Pese a la dominación, en la actualidad se ha realizado la autenticidad en el pensar, autenticidad en el filosofar, que ha sido resultado de un proyecto generacional de filósofos latinoamericanos. Entonces, Miro Quesada considera que, por un lado, como Salazar lo dice, vivimos en una sociedad dominada económicamente, que nos oprime, que nos aliena, ¿no? Pero pese a ello, durante todo el siglo XX, ha habido intentos de querer filosofar por cuenta propia, ¿no? Y esos intentos de filosofar por cuenta propia se ha dado de manera generacional. Poco a poco los filósofos latinoamericanos se dieron cuenta de lo importante que es pensar por cuenta propia, a través de un proyecto generacional. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, tenemos a Salazar-Bondi, que sostiene que nuestra filosofía es imitativa e inauténtica debido a la dominación económica. Tenemos a el señor Leopoldo Sea, que sostiene que la situación que cual vivimos, la situación de autenticidad es real, pero en tanto y cuando se reflexione sobre nuestra realidad de latinoamericanos. Y está finalmente Miro Quesada, que nos habla del humanismo, ¿no? Que el hombre es un fin en sí mismo, eso se llama el principio, dice Miro Quesada, de autotelia, ¿no? Pero pese a la situación de dominación, se ha habido intentos por filosofar de manera auténtica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, profesor, tenemos unos minutos finales, hemos hablado de esto. ¿Alguna pregunta que quieras hacerme, lo que quieras? ¿Alguna cuestión que quieras hacerme? ¿Algún interrogante que quieras hacerme? Lo que quieras, puedes preguntarme. Hemos hablado bastante hoy día. A ver, a ver, a ver. ¿Algo que quieras preguntar? ¿Algo que quieras preguntarme? Vamos a ver, ¿ah? A ver. Vamos a garantizar algunas claves hasta donde nos agarre la hora, el resto las voy a decir. Leopoldo Sea dijo algo de limitante. No, limitante ¿en qué sentido? Limitante, como limitante. Bien, vamos a leerlo hasta que nos agarre la hora, ¿ya? A ver, leamos. Samaria, no tengo entendido como limitante. Leopoldo Sea sostiene de que sí hay pensamiento auténtico, en tanto reflexionemos sobre nuestra realidad, querida Samaria. Leamos, ¿ya? Samaria, leamos. Dice, ¿y qué diré de la mansedumbre y humanidad de los nuestros, que aún en las batallas, después de conseguida la victoria, ponen su mayor cuidado en salvar el mayor número posible de los vencidos y ponerlos a cubierto de la crueldad de sus aliados? Compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio, magnanimidad, templanza, humanidad y religión con las que tienen esos hombrecillos en los cuales apenas encontrarás vestigios de humanidad, que no solo no poseen ciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letras ni conservan ningún monumento de su historia, sino cierta y oscura y vaga reminiscencia de algunas cosas consignadas en ciertas pinturas. Y tampoco tienen leyes escritas, sino instituciones y costumbres bárbaras. Pues, si tratamos de las virtudes, ¿qué templanza o qué mansedumbre vas a esperar de hombres que estaban entregadas a todo género de intemperancia y comían carne humana? Y no vayas a creer que antes de la llegada de los cristianos vivían en un reino pacífico, sino que, por el contrario,
se hacían continua y ferozmente la guerra unos a otros con tanta rabia que juzgaban de ningún precio la victoria, si no saciaban su hambre monstruosa con las carnes de sus enemigos. Siendo por lo demás estos indios tan cobardes y tímidos que apenas pueden resistir la presencia de nuestros soldados, y muchas veces miles de ellos se han dispersado huyendo como mujeres delante de muy pocos españoles, que no llegaban ni siquiera a 100. Mira esta parte, huyendo como mujeres. En ese tiempo, mujeres sinónimo de cobardía, ¿no? Huyendo como mujeres, huyendo como cobardes. Dice, a ver, creo que claramente Ginés Sepúlveda está chancando duramente a los indígenas, ¿no? Dice que mientras que los europeos, ¿no es cierto?, los nuestros, tenemos humanidad y por eso podemos ser personas solidarias, ingeniosas, magnánimas, religiosas, ¿no? O sea, el europeo es bueno, ¿no es cierto?, de arranque. En cambio, los indígenas, estos hombrecillos, dice Ginés Sepúlveda, son ignorantes, no leen nada, a las justas tienen algunas pinturas, ¿no es cierto? Tienen costumbres bárbaras, ¿no? Comen carne humana. O sea, los indígenas son unas bestias, pues, ¿no? Y que antes que llegaran los españoles vivían en continua guerra, ¿no es cierto? Como unas bestias que se peleaban entre sí, ¿no? Y se comían entre ellos, comían carne, ¿no? Y los indios son tan cobardes, aparte de salvajes, son cobardes, que apenas veían 100 españoles, ni siquiera 100, 80, ellos que eran miles iban corriendo como mujeres, ¿no? Ya está, creo que claramente el asunto es bien claro, ¿no? A ver, ¿cuál es la clave? Una de las condiciones que permiten considerar a los indígenas como gerente de humanidad está en el hecho de que, según la lectura, claro, vivían en guerra. Dedo, ¿no? A ver, 2. ¿No? Avión. Claro, muy bien. Sigamos leyendo. Cualquier naciones y pueblos, por infieles que sean, poseedores de tierras y de reinos independientes, en los que habitaron desde un principio, son pueblos libres y que no reconocen fuera de sí ningún superior, excepto los suyos propios. Y este superior o estos superiores tienen la misma plenísima potestad y los mismos derechos del príncipe supremo en sus reinos que los que ahora posee el emperador en su imperio. Creo que es clarísimo, ¿no? O sea, toda nación es libre, ¿no es cierto? Y no acepta ninguna autoridad externa, ¿no? Y dominan sus tierras. ¿Cuál es la clave de esta pregunta? A ver, de la pregunta 3. La teología de liberación es una teología que considera que la práctica religiosa debe ir de la mano con una mejora en las condiciones de vida de la gente. ¿Cuál es la clave de la 3? Parece que estás en otra parte, Diana Beatriz. ¿Cuál es la clave de la 3, Diana Beatriz? Muy bien, Diana Carol. ¿Cuál es la clave de la 3? Muy bien, Melanie. Claro. Los indios tienen derecho a la autonomía, verdadero, ¿no? ¿Cuál es la clave? Cada pueblo tiene que declarar un dirigente que salga entre los suyos verdaderos, por la autonomía, pues, 1 y 3, ¿no? Dedo, claro. Muy bien, Carolina, muy bien, Jennifer. Sigamos leyendo. Las críticas al sistema político de nuestros ilustrados están enmarcadas teóricamente dentro del cuadro de los principios generales de la Ilustración. La política
apenas se distinguía de la pura moral. La virtud será su principio y su fin. Nada secreto, todo será propuesto abiertamente. La buena fe regulará las relaciones entre los súbditos, el rey de España o sus representantes, entre la nación y el orbe entero. No habrá dos códigos, una para la metrópoli y otra para América, sino uno solo que unirá definitivamente a la madre y a la hija e impondrá a todos el respeto de sus semejantes y la práctica del bien. A ver, los ilustrados se basaban en los principios europeos, ¿no es cierto? Claro. Hablaban lo importante de la virtud, lo importante de que todo sea público, todo es abierto, ¿no es cierto? Todo, todo, todo. No hay dos códigos, sino uno solo, que una tanto a España como a las colonias. O sea, los ilustrados buscaban equipararse con los europeos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la clave de la pregunta 4? A ver. Casa, ¿no? Claro, casa. A ver, para conocer los avances en el campo de la medicina, Hipólito Unanue estaba suscrito a diversas revistas europeas, con las cuales conoció el pensamiento ilustrado y alimentó su deseo por desarrollar la ciencia en el Perú, ya que las universidades estaban marcadas por el pensamiento escolástico. Hecho que rechazaba Unanue, pues para él, ¿por qué Unanue, que es ilustrado y quería modernizar Lima con la ciencia, rechazaría la escolástica? Claro, dedo, muy bien, dedo. Y vamos con estas últimas, ya 6 y 7, al menos para llegar a la mitad. El positivismo en América Latina a finales del siglo XIX tomó un cariz propio y se articuló a los esfuerzos por sacar adelante las naciones recién constituidas. En términos precisos, la filosofía positivista en América Latina fue la manera de pensar, la mentalidad y el espíritu de un sector que buscaba la modernización de los países con el fortalecimiento de la industria. Este pensamiento, sin embargo, se tornó voluntarista en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, porque impulsar el desarrollo de la industria implicaba ciertamente muchos desafíos, en particular la existencia de una clase social que dirigiera ese proyecto, de tal manera que el llamado positivismo latinoamericano no tuvo las características que se desarrollaron en las sociedades industrializadas. La realidad latinoamericana en la que no se había desarrollado la industria impidió que los sueños de un estado positivo de la ciencia y de la civilización se desarrollen. El sueño de progreso del Perú se esfumaría de la misma manera que este positivismo. Vamos de nuevo, este texto está bien bacán. A ver, dice, habla del positivismo, obviamente, y dice que este positivismo expresaba la manera de pensar de gente que buscaba una modernización de la sociedad a través de la industria, ¿no? Pero al final, este positivismo nunca se concretizó, ¿no? Se tornó solamente voluntarista, en el sentido que ya sí vamos a modernizar, pero al final no se modernizó nada, ¿no? ¿Y por qué no se modernizó? Espérate, Diana. ¿Y por qué no se modernizó? Porque no había una clase dirigente, ¿no? O sea, los dirigentes de las sociedades no estaban muy interesados en eso, en la modernización del país. Qué pena, ¿no? La realidad latinoamericana en la que no se había desarrollado la industria impidió que los sueños de un estado positivo de ciencia y civilización se desarrollen. O sea, se buscaba modernizar, pero no existía una industria y no había una clase social dirigente interesada por esa modernización, ¿no? Y por eso que el proyecto positivista
se esfumó, ¿no? Desapareció. ¿Cuál es la clave de las 6? Barco, ¿no? ¿Cuál es la clave de las 7? Las 7 es casa, ¿no? Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, ¿ya? Por ejemplo, el debate entre Bartolomé Herrera y Benito Lazo durante el romanticismo, ese debate, se dio acerca de temas ligados con el hombre, el gobierno o la iglesia. A ver, el debate entre Bartolomé Herrera y Benito Lazo sobre asuntos de gobierno. Muy bien. Muy bien. Mariátegui funda un partido para que los obreros se tengan un sentido de clase y hacer una revolución. Entonces, ¿cuál sería la finalidad del partido político que fundó Mariátegui? Es las elecciones, marchar, conversar o organizarse. Si lo que busca Mariátegui es hacer una revolución, entonces, ¿cuál sería? Marchar, las elecciones, organizarse. Organizarse. Muy bien, muy bien. El positivismo, ¿qué enfatiza? ¿Qué resalta? ¿Resalta la libertad, la legislación o la iglesia? ¿O la ciencia? ¿O la ciencia? La ciencia. ¿Quién habló de estos tres? Salazar, Bondy, Leopoldo Sea y Miro Quesada. ¿Quién habló de estos tres? De que la filosofía es resultado de un proyecto generacional. A ver, ¿quién habló de un proyecto generacional? Salazar, Bondy, Leopoldo Sea o Miro Quesada. Miro Quesada habla de un proyecto generacional. ¿De acuerdo? De un proyecto generacional. ¿Listo? ¿Ya está? Ya. A ver, muy bien. Voy a darte las claves entonces de las preguntas que faltan, ¿ya? Para terminar. ¿De acuerdo? Vamos rapidito con las claves, ¿ya? A ver, la clave de la pregunta 8 es dado. La clave de la 9 es casa. 8 dado, 9 casa. La clave de la 10 es barco. La clave de la 10 es barco. La clave de la 11 es casa. La clave de la 11 es casa. 11 casa. La clave de la 12 es casa. La clave de la 12 es casa. La clave de la 13 es barco. 13 barco, 13 barco. 14 casa. 14 casa. 14 casa. 15 barco. 15 barco. 16 avión. 16 avión. 16 avión. 17 casa. 17 casa. 18 barco. 18 barco. 19 dado. 19 dado. Y 20 avión. Y 20 avión. 20 avión. 19 dado y 20 avión. 20 avión. Bien, chicos. Vamos ahora con el quizzes, que seguro Oscar lo tiene preparado. Oscar, el quizzes, por favor. La ciencia. Lo importante de la ciencia, ¿no? Lo importante de la ciencia. Siguiente, por favor, joven. Un proyecto, un remedio, un sueño. Sueño, ¿estás soñando? ¿Qué estás soñando? 9 personas sabían, o sea, 9 flojos, sueño, un sueño. ¿Qué sueño? ¿Estás soñando? Proyecto. Listo. Bien, joven, gracias. Hasta la próxima semana.